Ok, entonces, Sí. buen día, doctor. Buenos días, chicos. Ya te empezaste a aplazar, Alejandra. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre de tu docente? Rodolfo. ¡Ah! ¡Me disculpo, doctor! Perdón. Lo cambio. Mil disculpas. Muy bien, Perdón. Y ahora sí, perdón. Mil disculpas, doctor. listo, vamos. Ya, ahora sí, perdón, mil disculpas. Ya. Entonces, buenos días, doctor. Buenos días, chicos. Yo les voy a hablar de lo que es el síndrome vestibular. Para ello tenemos que hacer un pequeño recuerdo anatomofisiológico y hablar un poco de las definiciones que comprende este síndrome. Entonces, nosotros sabemos que el sistema nervioso central va a recibir toda la información de la parte visual, vestibular, muscular y articular del cuerpo. Y la información de la porción vestibular va a ser regulada por el sistema nervioso central a través de dos reflejos, el óculo vestibular y el vestíbulo espinal. Estos con el objetivo de mantener la mirada fija durante el movimiento y también son responsables de la postura. Entonces, no debemos olvidar que en el laberinto, en este caso hay un laberinto óseo, un laberinto membranoso, ¿ya? Hay estructuras propioceptivas especiales. Entre ellos tenemos las crestas de los canales semicirculares, tenemos la mácula del utrículo y la mácula del sacro. Estas estructuras en conjunto van a detectar los cambios en el movimiento del cuerpo y la velocidad a la que lo hace. Entonces, los canales semicirculares serán responsables de detectar el movimiento en sentido angular, mientras que el utrículo y el sacro lo harán en sentido lineal. Finalmente, todos esos impulsos van a llegar a los núcleos vestibulares del tronco cerebral, como pueden ver en la imagen, y estos a su vez se interconectan con el cerebelo, con la médula espinal a través de la vía vestibuloespinal, con el centro de la mirada horizontal a través de la formación reticular y con los núcleos oculomotores, de modo que ya aquí podemos ver en la imagen cómo se conforma el reflejo oculovestibular y el reflejo vestíbulo espinal. La Sociedad Internacional de los Trastornos Vestibulares ha propuesto que son 3 los síntomas vestibulares, ¿no? Entonces, entre ellos el mareo, que se define como la sensación de orientación espacial alterada que no tiene relación con el movimiento, el vértigo como la sensación falsa o distorsionada de movimiento y la inestabilidad como la sensación de rotación u oscilación cuando se está de pie. A su vez, el vértigo puede ser objetivo cuando la persona percibe que el ambiente gira en torno a él y es subjetivo cuando es la persona a la que refiere que está girando respecto al entorno. Y todos estos trastornos suelen tener causas orgánicas, funcionales o psiquiátricas que pueden acompañarse entre sí. Entonces, el síndrome vestibular como tal va a comprender los siguientes síntomas: el vértigo, alteración del equilibrio, de la postura y de la marcha. Entonces, este síndrome se va a desencadenar, como habíamos mencionado, a nivel de cualquier segmento de estas vías vestibulares. Es decir, puede ser a nivel visual, a nivel vestibular propiamente dicho, puede ser a nivel articular o muscular. Entonces, según el nivel donde se encuentra esta lesión, vamos a clasificar al síndrome vestibular como periférico central. Será periférico cuando el daño se encuentre sobre las estructuras receptoras o el propio nervio vestibular o la rama vestibular, y síndrome vestibular central será causado por daño de los núcleos o de las vías vestibulares. Entonces, entre los síntomas más importantes, como había mencionado, tenemos al vértigo. Este es el síntoma más frecuente del síndrome vestibular. Entonces, este puede ser episódico, puede ser constante o en relación a los cambios de postura y puede acompañarse de náuseas, vómitos, fotopsias, que son la percepción de luces brillantes puramente subjetivas por parte del paciente, sudoración e hipotensión y bradicardia. Generalmente estas se deben a alteraciones neurovegetativas y en esta situación el vértigo suele ser más intenso y de instalación aguda. Entre otros síntomas tenemos al nistagmo. Como pueden ver en la imagen, el nistagmo se define como el movimiento oscilatorio, rítmico e involuntario de los ojos y tiene dos fases, una fase primera lenta y una que le sigue rápida. Generalmente el componente lento del nistagmo es el que es el que se dirige hacia el lado del vestíbulo afectado, mientras que el componente rápido lo hace al lado contrario, es decir, al lado sano. Y generalmente en semiología nos basamos en el componente rápido
para designar o denominar al nistagmo, ¿no? Entonces, el nistagmo puede ser espontáneo o puede ser provocado. El nistagmo espontáneo siempre es patológico y puede tener un origen periférico o un origen central. Entonces, el nistagmo espontáneo periférico tiene las siguientes características y esto me gustaría que lo recuerden, ¿ya? El nistagmo espontáneo periférico es transitorio, unidireccional, es decir, que se dirige hacia derecha o hacia izquierda y es conjugado, es decir, se presentan ambos ojos. Cuando es de origen central, el nistagmo espontáneo central, es más duradero, puede ser uni-, bi- o multidireccional y es desconjugado, es decir, ocasionalmente puede ser desconjugado. Es decir, el nistagmo va a ser más marcado en un ojo que en el otro o simplemente un solo ojo puede presentar nistagmo. Respecto al nistagmo provocado, este se da en relación a un estímulo. Y tenemos dos nistagmos comprendidos en este nistagmo provocado, el postural y el postcalórico. El nistagmo postural se da en relación a los cambios de la posición de la cabeza y este también siempre es patológico. Puede ser periférico central. Cuando es periférico se caracteriza por tener latencia, por ser rotatorio, paroxístico y transitorio. Y el vértigo y los signos neurovegetativos acompañan a este nistagmo, ¿no? Y son intensos. El nistagmo postural central, por su parte, no tiene latencia, es inagotable y no se acompaña de vértigo. El nistagmo postcalórico consiste en lo siguiente. Nosotros hacemos una prueba calórica irrigando los conductos auditivos externos, ya sea con agua fría o con agua caliente. En este caso, este nistagmo que provocamos, en el caso de irrigar con agua fría, hace que el nistagmo se aleje del lado frío. Y si lo hiciéramos con agua caliente, el nistagmo que se provoca es hacia el lado caliente. Entonces, esto es normal y dura entre 1 minuto a 30 segundos a 2 minutos 30 segundos. Y hay una diferencia normal de 15 segundos entre ambos oídos, pero que no debería superarse. Gracias a esta prueba calórica también podemos identificar la presencia de lesiones periféricas o centrales. En el caso de las lesiones periféricas, las alteraciones que se presentan son cuantitativas, es decir, puede no haber una respuesta, es decir, no provocarse un nistagmo, o esta respuesta puede estar disminuida en tiempo e intensidad, y a esto le llamamos parálisis o paresia vestibular, constituyendo así el signo de Varani. En cambio, si identificásemos lesiones centrales, será por alteración cualitativa, es decir, podríamos ver la presencia de disritmia, que es una frecuencia variable. Puede haber respuestas aberrantes. Si el nistagmo era horizontal, por ejemplo, y aparece un nistagmo vertical, esa es una respuesta aberrante. Y también podría existir la desviación tónica de los ojos en caso de pacientes en coma. Otro síntoma, la alteración de la marcha. Esta se define como la lateropulsión hacia el lado del vestíbulo afectado, es decir, la inclinación del cuerpo. Eso se refiere a la lateropulsión. Esta es la prueba de Romberg. Se le pide a la paciente que con los ojos abiertos trate de mantener la postura. En efecto, puede mantenerla con los ojos abiertos. Si le pedimos que cierre los ojos, en este caso, se lateraliza hacia su lado derecho, indicándonos que el vestíbulo derecho podría estar afectado. Y a esto le llamamos signo de Romberg. Además, si estas alteraciones se acompañan de compromiso auditivo, lo más probable es que se trate de un origen periférico. Y finalmente tenemos un mapa conceptual que resume qué patologías comprende el síndrome vestibular periférico y el central. Entonces, el síndrome vestibular periférico comprende el vértigo postural paroxístico benigno. Este es el vértigo periférico más frecuente, especialmente en ancianos, dice, pero también en mujeres de 30 a 60 años. Este vértigo, como dice su nombre, se desencadena en relación a una posición específica de la cabeza. Y vamos a ver más adelante cómo podríamos diagnosticarla y cuál es el tratamiento, ¿no? También tenemos el vértigo postraumático, que se da a una lesión del canal semicircular posterior. También el vértigo migrañoso, migraña vestibular, que se caracteriza por ser un vértigo agudo y recurrente que dura de 5 minutos a 72 horas y no tiene un desencadenante postural.
La enfermedad de Meniere, que se caracteriza por un compromiso cócleo-vestibular, por un aumento de la presión endolinfática. Ustedes pueden ver aquí la diferencia entre un laberinto membranoso normal y uno dilatado en la enfermedad de Meniere, ¿no? Este se da en personas jóvenes que tienen crisis vertiginosas intensas y generalmente se preceden de tinnitus, es decir, la percepción de zumbidos o silbidos en los oídos, ¿no? Y generalmente progresan a la hipoacusia. Otra patología, la mononeuritis vestibular, que se caracteriza por vértigo y nistagmo espontáneo de carácter periférico, que ya les había mencionado, ¿no? Y a la prueba postcalórica o la prueba calórica aparece aplejía vestibular, es decir, no se presenta una respuesta o está disminuida de intensidad. Finalmente, una patología no muy frecuente, pero hay que tenerla en cuenta, es el síndrome del ángulo puntocerebeloso, donde podemos ver aquí en la imagen hay tumores que se ubican a este nivel y producen la compresión de las estructuras periféricas. Entonces, si produce alteración del octavo par, va a producir vértigo e hipoacusia. Si produce alteración del quinto par, va a producir hipoestesia de la cara. Si produce compresión del nervio facial, a su vez, paresia facial. Y como tal, como se ubica en el ángulo pontocerebeloso, pues habrá compromiso del cerebelo, ¿no? Y respecto al síndrome vestibular central, ya hemos dicho, se debe a un compromiso de núcleos vías vestibulares, entonces se encontrará a nivel del tronco cerebral, un compromiso cerebeloso como tal, ocular o cortical, y el nistagmo que se presenta, en este caso espontáneo, postural y el postcalórico, tendrán características de tipo central, ¿no? Y las patologías que comprenden son la paroxismia vestibular, que se da una compresión por un bucle vascular del octavo par, el schwannoma del octavo par, que pueden ver aquí en la imagen, donde el paciente refiere una sensación progresiva de desequilibrio y de sordera. Y aquí es donde se comprende el vértigo y el mareo del anciano, que constituye un verdadero síndrome geriátrico y se debe al envejecimiento normal, ¿no? Y en este caso, pues referirá a sensación de desequilibrio, de vértigo, de desmayo. Entonces, aquí tengo un video donde básicamente les voy a mostrar un poco lo que es el diagnóstico y el tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno, que generalmente se da por alteración del canal semicircular posterior y la ubicación de otolitos a ese nivel, ¿no? Entonces, para el diagnóstico se hace la maniobra de Dix-Hallpike. La paciente, o en este caso la paciente, está con las piernas extendidas, se rota la cabeza a 45 grados, debe haber una almohada, lo posible, y de inmediato se la hace echar sobre esta, y la cabeza debe quedar a 30 grados respecto de la horizontal, ¿no? Y debe permanecer en esta posición durante 1 o 2 minutos. Se vuelve a incorporar y se rota la cabeza hacia el lado opuesto en la misma angulación, se la vuelve a echar y en este caso habremos provocado un nistagmo, si la maniobra ha sido correcta, ¿no? Este nistagmo tiene un componente vertical superior que eventualmente se agota y no vuelve a aparecer, ¿no? Y de esta manera diagnosticamos el vértigo posicional paroxístico benigno. Ahora hay maniobras que ayudan al tratamiento de esta, ¿no? La maniobra de Epley y la de Semont. Entonces, la maniobra de Epley inicia con el componente del Dix-Hallpike, es decir, se la coloca a 45 grados la cabeza, se la echa rápidamente y en este caso ustedes pueden ver aquí en la imagen cómo se desplazan los otolitos, ¿no? En este caso por la corriente ampulífera que se provoca por el desplazamiento de esos otolitos habrá nistagmo, ¿no? Entonces, una vez que sucede esto, se rota la cabeza 90 grados al lado opuesto y hay un desplazamiento de los otolitos nuevamente, ¿no? En este caso el canal se horizontaliza. Ya va un poco lento el video, pero bueno. Y nuevamente, como les decía, 1 minuto, 2 minutos, se la rota otra vez a 90 grados en la misma posición de la cabeza, en este caso queda en decúbito lateral, y finalmente produce un desplazamiento de estos otolitos a la cruz común. Y nuevamente, si la maniobra ha sido correcta, igual se provoca un nistagmo que al final cede, ¿no? Y esta es una maniobra para el tratamiento. Y finalmente se incorpora lentamente tras haber hecho todas estas posiciones, ¿no? Y también está la maniobra de Semont. A ver, voy a adelantarla. Ya.
Nuevamente inicia con la maniobra de Hallpike. 45 grados, se la echa, tiene que quedar a 30 grados, se provoca un nistamo vertical superior. Y en este caso, una vez que ha estado en el tiempo de 1 o 2 minutos, en la misma posición de la cabeza tiene que ir hacia el otro lado de forma brusca y permanecer ahí por el mismo tiempo. En este caso, igualmente hay un desplazamiento de los otolitos y se produce una corriente ampulífera. Y finalmente acaban en la cruz común, ¿no? Igualmente se produce el nistamo. Y una vez que ha permanecido ese tiempo, se incorpora lentamente y eso sería todo, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro que resume las diferencias entre el vértigo central y el vértigo periférico, que ya las habíamos mencionado, y el tratamiento del vértigo es sintomático, ¿no? Y también, como les había mencionado, el vértigo posicional paroxístico benigno, siendo el vértigo de presentación más común, tiene sus maniobras de tratamiento, ¿no? Y son bastante efectivas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Alejandra, muy bien, muy buena tu presentación. En realidad Muchas gracias, doctor. me va sorprendiendo positivamente. Déjenme ver. Mil disculpas por el nombre, doctor. Perdón. No te preocupes. Buen día, Mela. Bueno, veamos el síndrome vestibular. Bueno, para hablar de síndrome vestibular, tenemos que indicar que la función de este sistema básicamente es el equilibrio y la postura. Vale decir que el sistema vestibular es el encargado de producir un equilibrio, tanto estático como dinámico, y la postura que adoptamos. Esta función compleja va a involucrar a otros sistemas también. Ya lo dijimos, el sistema vestibular, pero también al sistema visual, al sistema muscular y al articular. En esta diapositiva se resume. El equilibrio está dado por el sistema vestibular, por el sistema visual y por el sistema osteoarticular. Bien, el equilibrio está controlado, decíamos, por el sistema vestibular. Y básicamente el equilibrio es el control de la aceleración, tanto angular como en sentido lineal. Y esta aceleración tiene que ver con el equilibrio estático y el dinámico. El dinámico es el que está con el movimiento y el estático tiene que ver con la gravedad. Su compañera mostró lo que es el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Es acá, en el laberinto membranoso, donde radica el control de la aceleración tanto dinámica como estática. Básicamente vamos a hablar de los canales semicirculares, donde en las ámpulas están las crestas de los canales semicirculares que tienen que ver con el movimiento angular y el utrículo y el sáculo que tienen que ver con el movimiento lineal, ¿no?
La vía visual es una vía muy intrincada, ¿ah? Parte, como decíamos, en estas estructuras del laberinto membranoso, van a formar el nervio vestibular. Este nervio vestibular va a ir a los ganglios, perdón, a los núcleos vestibulares que están en el piso del cuarto ventrículo, en el tronco cerebral, y de acá la vía vestibular se va a distribuir hacia el tálamo y la corteza y también hacia el arquicerebelo. Y otra vía va hacia la médula espinal que va a tomar en contacto con el sistema osteoarticular. Entonces, la vía va desde los utrículos sáculo, nervio vestibular, núcleos vestibulares, corteza cerebral, cerebelo y médula espinal. Este es otro resumen para ver que de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, va a ir al nervio vestibular y este llega a los núcleos vestibulares y de allí al cerebelo. Acá está la misma vía donde ingresa el nervio. Estos son los núcleos vestibulares. Va hacia el cerebelo, a la corteza cerebral previamente pasando por los núcleos de los pares craneales y a la médula espinal. Bueno, cuando hablamos de síndrome vestibular, y esto lo dijo muy bien Alejandra, van a haber tres alteraciones: vértigo, trastornos del equilibrio y alteraciones de la marcha y la postura. Existen dos tipos de síndrome vestibular, el periférico y el central, ¿no? Periférico es todo aquel que está en el laberinto membranoso y en el nervio antes de su ingreso a los núcleos vestibulares del tronco cerebral. Vale decir, periférico es desde acá hasta acá, de acá hasta acá. El nervio vestibular y el laberinto membranoso. Central se refiere a los núcleos vestibulares y a las vías de la vía vestibular. El vértigo. El vértigo es la sensación de rotación. Y hay dos tipos de vértigo, el objetivo y el subjetivo. Objetivo cuando el paciente dice que le giran las cosas alrededor. Y el subjetivo es cuando el paciente menciona que él es el que gira alrededor de las cosas. Y bueno, su compañera lo hizo mejor que yo. Existen distintos tipos de vértigo, el episódico, el constante y el postural. Pero lo que sí es importante es que el vértigo se acompaña de síntomas neurovegetativos, como los que están acá: náuseas, vómitos, fotopsias, hipotensión, bradicardia. Esto hace que la sensación vertiginosa sea muy desagradable por estas manifestaciones neurovegetativas. Y una manifestación muy importante es el nistagmo. El nistagmo es básicamente el movimiento rápido de los ojos. ¿Y cómo podemos diferenciar los dos tipos de vértigo más conocidos, el periférico y el central? El periférico habitualmente se acompaña de acúfenos de tonalidad aguda. Existe hipoacusia de tipo neurosensorial. Este tipo de vértigo generalmente se compensa con la mirada fija, tiene un periodo de latencia y viene en crisis. Es unidireccional y rotatorio y se acompaña de esos síntomas neurovegetativos. En cambio, el central no tiene hipoacusia, no tiene acúfenos, el vértigo es permanente, no se compensa, no se agota, habitualmente es vertical y no tiene síntomas neurovegetativos. Bien, el nistagmo, pues el nistagmo es la oscilación rítmica de los ojos. El movimiento, lo decía bien su compañera, el movimiento lento está dirigido al vestíbulo lesionado, al oído lesionado. Y el movimiento rápido está a la dirección opuesta.
¿Cómo diferenciamos un nistagmo periférico de un nistagmo central? El nistagmo periférico es transitorio, vale decir, tiene latencia, empieza la sacudida del ojo y termina, es transitorio, es unidireccional y es conjugado. En cambio, el nistagmo central es duradero, es permanente, a veces ni siquiera necesita estímulo y no se agota. Es uni o multidireccional y es desconjugado, puede haber solo en un ojo. Bueno, el nistagmo provocado es aquel que aparece frente a un estímulo, puede ser, por ejemplo, un estímulo calórico. El nistagmo espontáneo, ese que cuando vemos al paciente ya se ve la sacudida de los ojos, ese es anormal porque generalmente es de tipo central. Y el postural es cuando nosotros podemos provocar el nistagmo con el movimiento de la cabeza. Bien, vamos a ver qué alteraciones de la marcha se producen. Entonces, hemos dicho que el síndrome vestibular es central y periférico, pero los signos característicos son vértigo, alteraciones de la marcha y alteraciones de la postura. Las alteraciones de la marcha son las lateropulsiones. Vale decir que si invitamos al paciente a caminar sobre una línea, el paciente va a tender a inclinarse hacia el vestíbulo anormal. Habitualmente, el paciente, si le pedimos que lo haga con la visión, es probable, con los ojos abiertos, es probable que vaya por la línea recta, porque puede compensar con la visión. Pero apenas hacemos cerrar los ojos, el paciente se va hacia un lado. Eso se denomina lateropulsión. Y podemos provocar un signo, que es el signo de Romberg, en el cual se invita al paciente a permanecer de pie, con los brazos extendidos, se le pide que cierre los ojos y los brazos tienden a irse hacia el vestíbulo lesionado. Bueno, ¿cuáles son las causas del síndrome vestibular? Su compañera pues nos ha mencionado bastante bien. El síndrome vestibular periférico, los más conocidos son el vértigo postural paroxístico benigno, la neuronitis vestibular, la enfermedad de Meniere y el vértigo postraumático. En cambio, el síndrome vestibular central está ocasionado por infartos cerebrales o hemorragias que comprometan la vía vestibular, tumores y la esclerosis múltiple. Acá vamos a ver un pequeño resumen que lastimosamente nunca he podido hacer funcionar el audio en este Meet, pero yo les voy a ir traduciendo. No corre el puto video. No sé qué pasa. Qué pena. No corre el video, jóvenes. ¿Me escuchan ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. Intentar pasarles este video, jóvenes, porque es bien importante, es un resumen de todo lo que hablamos y es un video del MIR. ¿Saben lo que es el MIR, no? Sí, doctor. Sí, doctor. La residencia médica. Exacto. Y no me corre el video. Qué lástima. A ver si ahí. Ahí está. Hola, soy Rubén Nogales y hoy vamos a hablar de el vértigo. No me permite hacerlo acá. Qué desastre. A ver si de la otra manera lo hacemos.
Quedó comprendido, pero esto del síndrome vestibular, ¿verdad, jóvenes? Sí, doctor. Sí. No. Perdón, doctor, perdón. Hola, soy Luis Nogales y hoy vamos a hablar de... A ver, ¿qué desastre? Denme un segundo. Es muy bonito el video. Hola, soy Luis Nogales y hoy vamos a hablar de el vértigo. Vértigo. Podemos dividir el vértigo en dos tipos. Se dividen en dos tipos, el periférico y el central. Entonces, dos tipos de vértigo, central y periférico. Dividirse a su vez en infratentoriales. El central puede ser infratentorial o supratentorial. Algunos ejemplos: el tumor cerebral o la esclerosis múltiple. Como supratentorial, alteraciones mesencefálica, esclerosis múltiple o llamada oftalmoplejía internuclear. La pregunta Mir ha caído en alguna ocasión diferenciar un vértigo periférico de uno central. ¿Y cómo diferenciamos un vértigo periférico de un central? La diferencia es a través del nistagmo. El vértigo central, el nistagmo se asocia. El periférico se trata de un nistagmo horizontal rotatorio. En el nistagmo, la orientación del nistagmo es horizontal rotatorio. En cambio, en el central es generalmente vertical. El nistagmo en el periférico es unidireccional, en el central es multidireccional. Y el periférico, esto es importante, se inhibe con la inhibición de la fijación de la mirada y aumenta con las gafas de Frenzel. En cambio, en el central no se inhibe con la mirada fija. El Romberg es positivo en el periférico y en el central no. El Romberg puede ir a cualquier lado. Por la duración. Y el periférico son crisis, ¿no es cierto? Duran segundos, se agota. En cambio, el central no se agota. Esa dice que es pregunta del virus. Bueno, ahí un esquema del oído medio, ¿no? El vértigo periférico puede ser retrolaberíntico o endolaberíntico. Ahí está dibujando las crestas ampulares que están en los conductos semicirculares, el utrículo y el sacrum. Denominada mácula del utrículo. Las dos enfermedades más importantes. Las dos enfermedades más importantes, el vértigo posicional paroxístico benigno y la enfermedad de Menier. Para ver qué está ocurriendo más de cerca. El vértigo posicional paroxístico benigno o vértigo postural paroxístico benigno. Entonces, dos enfermedades importantes, el vértigo postural y la enfermedad de Menier.
posicional paroxístico El benigno vértigo posicional se produce porque se desprenden minerales se derivados desprenden minerales pueden ser o de las crestas ampulares que se o de la desprenden parte del utrículo. de las En este crestas segundo caso, ampulares se o del denominaría otrículo. canalolitiasis. Se Y es la denomina forma más canaliculolitiasis, ¿no? frecuente de esta Estos pequeños enfermedad. En un vértigo minerales. siempre debemos valorar Y en un signos de vértigo se la tienen clínica, que la hipoacusia, valorar el vértigo y los la acúfenos. hipoacusia, En este los caso, acúfenos y el únicamente vértigo. está presente el vértigo. En cambio, Y en se el trata vértigo del postural síndrome solamente hay vertiginoso más vértigo. frecuente. Este No hay síndrome hipoacusia. presenta el estado y vértigo periférico, es decir, horizonte rotatorio. Ay, Dios, qué... El Entonces, utrículo. En este segundo caso se denominaría canalolitiasis y es la forma más frecuente de... discúlpenme, pero soy un inútil en esta mierda. Hola, soy Liu Nogales y hoy vamos a hablar de el direccional. Además posee tres características típicas, también Vamos a ver, preguntadas en el MENIER, y son en la el latencia, MENIER el agotamiento hay tres y la características, fatiga. la latencia, el indica que tarda agotamiento unos y la segundos fatiga en aparecer en tras adoptar cuanto la posición que el desencadena el nistagmo. vértigo. El agotamiento Perdón, el indica vértigo. que dura únicamente un minuto. La fatiga indica que disminuye su intensidad en muy poco tiempo. Y si la repetimos, irá disminuyendo la intensidad. La exploración se hace mediante la maniobra de Dix-Hallpike, que consiste La exploración en se hace mediante la exploración de Dix-Hallpike, muy bien explicada por Alejandra. El tratamiento se realiza también con una maniobra llamada de Semont o Epley. Y el tratamiento se tiene que hacer con la maniobra de Semont o Epley. En realidad, la enfermedad de Menier, bueno, esto les voy a pasar, jóvenes, ¿ya? Resulta difícil explicarles así. Pero bueno, la enfermedad de Menier es una enfermedad en la cual existe una hiperpresión de los conductos endolinfáticos de todo el laberinto membranoso. A veces se produce porque existe una ruptura entre la perilinfa y la endolinfa, ya incrementa la presión. Entonces, en el video van a ver de que el paciente tiene nistagmo, tiene hipoacusia y tiene vértigo. Son tres cosas que hay que valorar en un síndrome vestibular: el nistagmo, la hipoacusia y el vértigo. En el vértigo postural paroxístico benigno no hay hipoacusia y no hay nistagmo, pero hay vértigo. En cambio, en la enfermedad de Menier hay hipoacusia, hay vértigo y hay nistagmo. Es muy característico en la enfermedad de Menier la hipoacusia, que es una hipoacusia sensorio-neural, ¿ya? Y esta hiperpresión del líquido puede ser tratada con dimenhidrinato, puede ser tratada con sulpiride, a veces con diuréticos, y en el peor de los casos la enfermedad de Menier puede tener un tratamiento de eliminar, de dañar la vía vestibular con algunos ototóxicos como los aminoglucósidos, con el objeto de ya eliminar completamente la vía vestibular y que mejoren los síntomas. Hay algunas técnicas quirúrgicas también que se pueden realizar. Como les decía, es la comunicación entre la perilinfa y la endolinfa. En el vértigo postural es muy típica la maniobra de Dix-Hallpike, en la cual con el movimiento de la cabeza, como explicaba Alejandra, se puede producir vértigo. Y curiosamente también con una serie de movimientos muy parecidos a esta maniobra, que son la maniobra de Epley y de Semont, lo que se hace que estos canalículos, estos otolitos, estas sustancias minerales que se desprenden, van circulando y se van nuevamente acomodando. ¿Alguna duda, jóvenes? Todo claro. Sí, doctor. Dime, Carla. No, que ha estado muy claro, doctor. Muy bien.
Bueno, muchachos, el día lunes comenzamos con los seminarios. Vayan preparando, les he repartido ya absolutamente todo. Les vuelvo a decir, se voy a calificar calidad de diapositivas, calidad de presentación y las preguntas para valorar su conocimiento, ¿de acuerdo? El sorteo es al azar, así que tengan ya todos preparados su tema, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Nos vemos, muchachos, que les vaya bien. Buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que le Que vaya le bien. vaya Igual. bien. Ay, Chao, chicas. bye.